Durante el siglo XVIII, la alquimia y la magia habían quedado atrás. Sin embargo, a principios de este siglo, un médico alemán llamado Ernst Stahl introdujo la teoría del flogisto. Con esta, él quería explicar todo aquello sobre las transformaciones de la materia que aún estaban sin entender. ¿Qué era el flogisto? A decir verdad, los científicos de la época nunca se pusieron de acuerdo. Mientras que algunos lo consideraban materia, para otros era una esencia impalpable que durante las reacciones químicas escapaba de una sustancia y se agregaba a otra. La gran mayoría de los científicos de la materia del siglo XVIII fueron firmes creyentes de la existencia del flogisto, y lo adaptaron a su conveniencia, llenando con flogisto los vacíos de todo lo que ignoraban. Por ejemplo, uno de los científicos que estudiaron la naturaleza escurridiza de los gases fue Robert Boyle, quien había descubierto el aire inflamable. Según él, este era un componente de los metales, pues se desprendía de estos cuando se le agregaba un ácido. Hoy sabemos que el hidrógeno es un elemento constitutivo de los ácidos, y que se libera cuando un metal suficientemente activo, como el zinc o el fierro, lo desalojan del ácido. Para ellos, este aire inflamable era flogisto puro. Joseph Priestley, a mediados del siglo XVIII, descubre que al calentar lo que llamaban clax rojo de mercurio, que hoy sabemos que es el óxido de ese metal, se transformaba en mercurio metálico, a la vez que se desprendía un gas de propiedades especiales. Este era capaz de mantener respirando con vida a un ratón encerrado en una campana de vidrio, el doble del tiempo que el aire normal, y además activaba cualquier combustión. Había descubierto el oxígeno, mas su importancia le pasó desapercibida, y le llamó aire desflogisticado. Según él, la combustión se activaba porque en este aire había quedado espacio para guardar flogisto. Henry Cavendish, inglés contemporáneo y paisano de Priestley, también tenía interés en los aires. Uno de sus principales trabajos, llamado Sobre los aires artificiales, fue publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society. Cavendish diseñó un aparato al que llamó eudiómetro. Era una esfera de vidrio con llaves de paso por donde podía hacer vacío e introducir gases. Atravesaba la esfera un alambre por el cual era posible transmitir chispazos eléctricos provenientes de un aparato de electricidad estática. Introdujo en la esfera el aire desflogisticado de Priestley y lo mezcló con el aire inflamable de Boyle. La descarga eléctrica provocaba una explosión, después de la cual las paredes internas de la esfera se llenaban de gotitas de agua. Cavendish descubre que el agua, que desde el tiempo de Aristóteles había sido considerada como un elemento simple, estaba formada por dos elementos, aire desflogisticado y aire inflamable. Registra además que el peso de la esfera con gases antes de la explosión es idéntico al de la esfera con agua después de la reacción. Este resultado, que comprueba la conservación de la masa en las reacciones químicas, le pasa desapercibido, y él explica todo en términos de los vaivenes del flogisto. Mientras tanto, en Francia, Antonio Lavoisier se oponía a creer en la existencia de un flogisto. Él descubre que al calentar un metal en presencia del aire desflogisticado, oxígeno, su peso aumentaba en la misma proporción en que disminuía el peso del aire que lo rodeaba. Concluye que en una reacción química la masa de la materia permanece constante. Aunque se observan transformaciones en el aspecto y las propiedades de los reactivos, la suma de la masa de estos es igual a la suma de la masa de los productos obtenidos. Aunque estos resultados habían sido reportados por Cavendish, este no se dio cuenta de su importancia. Sin embargo, reafirmaron la hipótesis de Lavoisier sobre la ley de la conservación de la masa. No obstante, aún le quedaba a Lavoisier por resolver un problema que le habían planteado los defensores del flogisto, y que según ellos no podía explicarse sin la existencia de este. ¿Por qué cuando un metal reacciona con un ácido se desprende aire inflamable? Y cuando el óxido del mismo metal se trata con el mismo ácido, el metal forma una sal pero no desprende aire inflamable. Al revisar la publicación de Cavendish, que comprueba que el agua es un compuesto y no un elemento, deduce que el oxígeno unido al metal reacciona con el hidrógeno del ácido y forma agua que queda en disolución, y por eso pasaba desapercibida. Al explicar y comprobar su hipótesis, no queda lugar para el flogisto. Se trata solo de transformaciones de la materia. El versátil fluido fue un freno para el pensamiento racional. No obstante, en las últimas décadas del siglo XVIII, la tenacidad y acuosidad de dos científicos, que a pesar de ser declarados partidarios del flogisto, y con poca tendencia a teorizar, mediante sus excepcionales habilidades experimentales obtuvieron resultados que, aunque no los supieron interpretar plenamente,
ayudaron a echar por tierra al flogisto y a que la química por fin despegara como ciencia. Por ello, se dice que la ley de la conservación de la masa generó una revolución del pensamiento científico tan importante como la revolución social que en Francia se estaba viviendo.